Una anciana de 83 años ofrendó su única moneda en la iglesia, y al día siguiente Jesús la hizo rica. Hola, querido hermano, querida hermana. Gracias por estar aquí conmigo en este momento. Si esta historia toca tu corazón, déjame un like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Ahora acompáñame a conocer el testimonio más conmovedor que he escuchado en años. En las calles polvorientas de la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara, donde las casas de adobe se abrazan unas a otras como hermanas que se protegen del sol inclemente, vivía Mercedes Ruiz. Tenía 83 años y una fe que brillaba como vela encendida en medio de la tormenta más feroz. Sus manos, arrugadas por décadas de trabajo incansable, temblaban ligeramente cuando sostenía su bastón de madera carcomida, pero sus ojos cafés conservaban esa luz que solo tienen quienes han aprendido a ver a Dios en cada amanecer. La casa donde había vivido durante 45 años era ahora una reliquia del tiempo. Las paredes de ladrillo mostraban grietas como cicatrices de batallas ganadas y perdidas, y el techo de lámina oxidada goteaba cada vez que llovía, convirtiendo las madrugadas en sinfonías de gotas que caían en ollas y cazuelas estratégicamente colocadas por toda la habitación. El piso de cemento agrietado había sido testigo de los primeros pasos de sus nietos, de las oraciones desesperadas en noches de enfermedad, de las lágrimas derramadas cuando la vida se volvía demasiado pesada para cargarla sola. Mercedes había sido viuda durante 15 años. Su esposo Aurelio, que había trabajado toda su vida como carpintero en un taller del centro de Guadalajara, murió de un infarto fulminante una mañana de abril mientras desayunaba sus huevos rancheros favoritos. Desde entonces, ella había sobrevivido con una pensión miserable de 1,200 pesos al mes, una cantidad que cada día alcanzaba para menos cosas. Sus 3 hijos se habían ido de Guadalajara años atrás, buscando mejores oportunidades en ciudades lejanas. Roberto, el mayor, trabajaba en una maquila en Tijuana y enviaba 500 pesos cada 2 meses cuando podía. Patricia se había ido a Los Ángeles con su esposo y aunque prometía visitarla pronto se había convertido en 3 años de silencio. El menor, Javier, vivía en Ciudad de México y apenas la llamaba en Navidad, siempre con prisa, siempre con ruido de fondo, siempre prometiendo que el próximo año sí voy a visitarte, mamá. La soledad era su compañera más fiel. Las mañanas comenzaban a las 5:30, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas descoloridas que había cosido ella misma décadas atrás. Se levantaba despacio, porque los huesos ya no respondían como antes, y lo primero que hacía era arrodillarse junto a su cama para agradecer por otro día de vida. Señor Jesús, susurraba con voz quebrada por los años pero firme en la fe, gracias por permitirme abrir los ojos una vez más. Tú sabes que no tengo mucho, pero lo poco que tengo te lo entrego. Que se haga tu voluntad en mi vida. Después del café aguado y el pan dulce que compraba cada 3 días en la tiendita de don Ramón, Mercedes tomaba su bastón y caminaba las 6 cuadras que la separaban de la parroquia del Sagrado Corazón. Era un trayecto que le tomaba 20 minutos, no porque fuera lejos, sino porque sus piernas de 83 años necesitaban descansar cada pocas cuadras. La iglesia era su refugio, su hogar espiritual, el lugar donde sentía que Dios la escuchaba con más claridad. Había sido construida en los años 50, cuando la colonia apenas se estaba formando, y aunque el tiempo había desgastado sus paredes y descolorido sus vitrales, para Mercedes era el palacio más hermoso del mundo. Allí había bautizado a sus hijos, había rezado novenas cuando Aurelio estuvo enfermo del corazón, había llorado y había celebrado, había dudado y había creído. Cada mañana se sentaba en la misma banca, la tercera fila del lado derecho, exactamente debajo de la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba de la pared como una madre protectora. Desde ahí podía ver el altar mayor, donde el Cristo crucificado extendía sus brazos como si quisiera abrazar a todos los que sufrían. Y Mercedes sabía mucho de sufrimiento. Los últimos meses habían sido especialmente duros. La pensión ya no alcanzaba para nada.
Los medicamentos para la diabetes y la presión alta consumían la mitad de su dinero mensual. Los servicios de luz y agua se habían vuelto una carga imposible de sostener. La comida era un lujo que se permitía cada vez menos. Tortillas con sal, té de hierbas que recogía del pequeño patio trasero, y cuando tenía suerte, un huevo o un poco de frijoles. Pero lo que más la angustiaba no era el hambre física. Era la certeza de que pronto iba a perder lo único que le quedaba, su casita. El propietario, un hombre joven e implacable que había heredado varias propiedades en la colonia, le había dado un ultimátum. Tenía un mes para pagar los 3 meses de renta atrasados, un total de 6,000 pesos, o tendría que desalojar. «Señora Mercedes», le había dicho con frialdad que cortaba más que cualquier navaja, «yo entiendo su situación, pero esto es un negocio. Usted debe 3 meses, y yo tengo familia que mantener. Le doy un mes más, pero si no paga todo, va a tener que buscar otro lugar». Mercedes había asentido con la cabeza, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. 6,000 pesos podían ser igual que 6 millones para alguien que vivía con 1,200 pesos al mes. No tenía joyas que vender, no tenía objetos de valor, no tenía a quién pedirle prestado. Sus hijos tenían sus propios problemas y ella había aprendido desde hacía años a no ser una carga para nadie. Esa mañana del 23 de noviembre, mientras caminaba hacia la iglesia con pasos más lentos de lo usual, Mercedes cargaba en el bolsillo de su vestido desteñido algo que la tenía en un estado de angustia profunda. Una moneda de 10 pesos. Era literalmente todo el dinero que le quedaba en el mundo. Todo. No había más en su casa, no había más en ningún lugar. Esos 10 pesos eran la diferencia entre comer algo ese día o no comer nada. Había pasado la noche anterior en oración, luchando con una decisión que parecía imposible. En 2 días más, el domingo, sería el primer domingo del Adviento, y el Padre Miguel había anunciado que habría una colecta especial para ayudar a las familias más necesitadas de la parroquia. Mercedes sabía que había gente en la comunidad que estaba pasando hambre, madres solteras con niños pequeños, ancianos abandonados como ella, familias enteras que habían perdido sus trabajos. «Señor», había orado de rodillas junto a su cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Tú sabes que estos 10 pesos son todo lo que tengo. Si se los doy a ti, no sé de dónde va a salir mi comida de mañana. Pero también sé que hay hermanos que tienen más necesidad que yo. Tú alimentaste a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Tú puedes hacer milagros con poco. Ayúdame a decidir qué hacer». La respuesta no llegó como una voz audible, sino como una paz extraña que llenó su corazón en medio de la angustia. Era la misma paz que había sentido el día que decidió casarse con Aurelio, la misma tranquilidad inexplicable que la había acompañado cuando los doctores le dijeron que su esposo no tenía cura. Era la paz que viene de saber que uno está haciendo la voluntad de Dios, aunque no la entienda. Cuando llegó a la iglesia esa mañana, la misa de 7 ya había comenzado. Se deslizó sigilosamente hasta su banca de siempre, se arrodilló con dificultad y fijó sus ojos en el Cristo del altar. El Padre Miguel estaba leyendo el Evangelio del día, pero Mercedes apenas escuchaba las palabras. Toda su atención estaba concentrada en la batalla que se libraba en su corazón. La moneda de 10 pesos quemaba en su bolsillo como un carbón encendido. La podía sentir ahí, pequeña pero pesada como una roca, recordándole constantemente la decisión que tenía que tomar. Era tan poco dinero para algunos, pero para ella representaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener algo en el estómago o dormir con el vacío carcomiendo sus entrañas. Durante la consagración, cuando el Padre Miguel levantó la hostia y las campanas sonaron suavemente, Mercedes cerró los ojos y sintió algo extraordinario. Era como si una mano invisible tocara su hombro, como si una voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma, le susurrara: «Hija, yo te voy a cuidar. Confía en mí». Cuando llegó el momento de la colecta,
Mercedes vio cómo los otros feligreses depositaban sus monedas y billetes en las canastitas de mimbre que pasaban de mano en mano. Algunos daban billetes de 20, de 50, incluso de 100 pesos. Otros daban monedas de 5 o 10 pesos sin que representara un sacrificio real para ellos. Pero Mercedes sabía que su ofrenda era diferente. Como la viuda pobre del Evangelio que había dado todo lo que tenía para vivir, ella estaba a punto de entregar no de su abundancia, sino de su necesidad más desesperada. Cuando la canasta llegó a sus manos temblorosas, Mercedes sacó la moneda de 10 pesos de su bolsillo y la sostuvo por unos segundos. Era una moneda común, gastada por el uso, con la imagen del águila mexicana apenas visible después de haber pasado por tantas manos. Pero en ese momento para Mercedes era la ofrenda más pura que había dado jamás. «Señor Jesús», murmuró con voz tan baja que solo Dios podía escucharla, «te doy todo lo que tengo. No porque sea mucho, sino porque confío en que tú tienes todo. Si mañana no tengo que comer, que sea tu voluntad, pero que esta moneda sirva para bendecir a alguien que lo necesita más que yo». Y con manos que ya no temblaban, depositó la moneda en la canasta. El sonido metálico que hizo al caer sobre las otras monedas resonó en sus oídos como una campana de libertad. Había soltado todo, había puesto su vida entera en las manos de Dios. Mientras veía cómo la canasta continuaba su recorrido por las bancas, Mercedes sintió algo que no había experimentado en meses, una paz profunda, inexplicable, que llenaba cada rincón de su alma. Ya no tenía dinero, pero tenía algo mucho más valioso: la certeza de que había hecho lo correcto, la tranquilidad de saber que su tesoro no estaba en la tierra, sino en el cielo. Cuando terminó la misa, caminó hacia casa más lenta de lo usual, no porque estuviera triste, sino porque sentía como si caminara sobre nubes. Los vecinos que la saludaban notaron algo diferente en su rostro. Había una luz en sus ojos que no habían visto en mucho tiempo, una sonrisa pequeña pero genuina que transformaba completamente sus facciones arrugadas por los años. Esa tarde, mientras se preparaba un té de manzanilla con las últimas hierbas que le quedaban en el patio, Mercedes se arrodilló una vez más junto a su cama, pero esta vez no era para pedir, sino para agradecer. «Gracias, Jesucito, por permitirme darte todo lo que tenía. Ahora estoy completamente en tus manos. Haz conmigo lo que quieras, pero que siempre sea para tu gloria». Se acostó esa noche con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de una fe que parecía más sólida que las montañas que rodeaban Guadalajara. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. No sabía de dónde iba a salir su comida. No sabía cómo iba a resolver el problema de la renta. Pero por primera vez en meses, durmió en paz. Lo que Mercedes no sabía era que su acto de fe acababa de poner en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Porque cuando una persona da todo lo que tiene por amor a Dios, el cielo entero se conmueve, y los ángeles mismos se ponen en movimiento para recompensar esa fe tan pura. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. El día 24 de noviembre amaneció con una brisa fresca que traía consigo el aroma de las flores de bugambilia que crecían en el patio de la vecina. Mercedes despertó a las 5:30 como siempre, pero esta vez su primera sensación no fue la angustia habitual, sino una extraña tranquilidad que no podía explicar. Durante unos segundos, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del amanecer, se preguntó si todo lo del día anterior había sido un sueño. Pero cuando metió la mano al bolsillo de su vestido y no encontró ni una sola moneda, la realidad regresó como una ola fría. Ya no tenía dinero, literalmente nada, y sin embargo, esa paz inexplicable seguía ahí, como una presencia invisible que la tranquilizaba. Se levantó despacio, se arrodilló junto a su cama y oró con más fervor que nunca. «Señor Jesús, ayer te di todo lo que tenía. Hoy despierto sin nada material, pero llena de fe. Tú dijiste que no nos preocupáramos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán.
Ayúdame a vivir este día confiando completamente en ti. Después de vestirse con su ropa más limpia, un vestido azul marino que había sido su favorito durante años, Mercedes salió de su casa para ir a la iglesia como todas las mañanas. Pero esta vez el camino se sintió diferente. Cada paso parecía más ligero, como si alguien invisible la estuviera acompañando. La misa de las 7 transcurrió con normalidad, pero Mercedes notó que varios feligreses la miraban con una sonrisa especial. Doña Carmen, que se sentaba siempre en la primera fila, se acercó después de la bendición final. «Mercedes, ayer te vi dar tu ofrenda», le dijo con voz llena de cariño. «Conozco tu situación y sé que ese dinero significaba mucho para ti. Dios va a recompensar tu generosidad. Estoy segura». Mercedes sonrió con humildad. «Solo hice lo que el corazón me dictó, Carmen. Confío en que el Señor sabe lo que hace». Mientras regresaba a casa, caminando lentamente por las calles ya familiares, Mercedes iba pensando en cómo organizar su día. No tenía dinero para comida, pero tenía algunas hierbas en el patio que podía hervir para hacer té. También tenía media bolsa de sal y unas tortillas que estaban un poco duras pero aún comestibles. Era poco, pero era algo. Cuando dobló la esquina hacia su calle, notó algo inusual. Había un automóvil elegante, una sedán color gris que definitivamente no pertenecía al barrio, estacionado justo enfrente de su casa. Era el tipo de carro que solo veía cuando pasaba por el centro de Guadalajara, reluciente y caro, como de película. Su primera reacción fue de nerviosismo. ¿Sería el propietario de la casa que había venido a exigirle el dinero de la renta? ¿O tal vez algún funcionario del gobierno con malas noticias? Mercedes había aprendido que cuando la gente elegante llegaba a barrios como el suyo, generalmente no traían buenas nuevas. Pero cuando se acercó más vio a un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro impecable, que estaba parado junto al carro mirando los números de las casas. Tenía el cabello gris perfectamente peinado, llevaba un maletín de cuero en la mano, y su postura irradiaba la confianza de alguien acostumbrado a tratar asuntos importantes. Cuando el hombre la vio acercarse, le sonrió con genuina amabilidad. «Disculpe, señora, ¿podría ayudarme? Estoy buscando a la señora Mercedes Ruiz». Mercedes sintió cómo el corazón se le aceleraba. Yo soy Mercedes Ruiz». El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones. «Qué bendición encontrarla. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy abogado. Vengo de la Ciudad de México y he estado buscándola durante meses». La confusión de Mercedes era total. «¿Buscándome? ¿A mí? Pero si yo no conozco a nadie en México». «No he hecho nada malo, señor. Soy una mujer de bien». El licenciado Vázquez soltó una risa cálida. «No se preocupe, señora Mercedes. No viene por nada malo, todo lo contrario. Podríamos hablar en privado. Es un asunto muy importante que tiene que ver con una herencia». Mercedes se quedó inmóvil por unos segundos, como si no hubiera entendido las palabras. «¿Herencia? Pero si yo no tengo familia rica. Mi esposo era carpintero, mis padres eran campesinos pobres. No entiendo». «Por favor, señora, permítame explicarle con calma. ¿Podríamos sentarnos en algún lugar? Lo que tengo que contarle va a cambiar su vida». Con manos temblorosas, Mercedes abrió la puerta de su casa humilde y invitó al elegante abogado a pasar. Se disculpó por el estado de la vivienda, por las ollas que recogían el agua de lluvia, por los muebles viejos, por no tener nada apropiado que ofrecerle a un visitante tan distinguido. «No se preocupe por nada de eso», le dijo el licenciado Vázquez con sinceridad. «He estado en palacios y en chozas, y créame que la riqueza de un hogar no se mide por sus muebles, sino por el corazón de quien lo habita. Y puedo sentir que este hogar está lleno de amor». Se sentaron en las 2 sillas de plástico que Mercedes tenía en su pequeña sala. El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos oficiales, copias, sellos, todo muy formal y abrumador para una mujer que apenas sabía leer y escribir. «Señora Mercedes», comenzó el licenciado con voz pausada y clara, «¿usted recuerda a alguien de su familia con el apellido Montoya?» Mercedes frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. Montoya, sí,
Creo que sí. Mi abuela materna se llamaba Esperanza Montoya, pero ella murió cuando yo era muy niña, tendría unos 8 años. ¿Por qué? Los ojos del abogado se iluminaron. Exacto. Esperanza Montoya era su abuela. Y resulta que ella tenía un hermano, Joaquín Montoya, que emigró a los Estados Unidos en 1945. Mercedes asintió lentamente. Sí, creo que mi abuela mencionaba a un hermano que se había ido al norte y nunca regresó. Pero eso fue hace muchísimos años. Efectivamente, Joaquín Montoya se estableció en California, trabajó duramente toda su vida, nunca se casó, no tuvo hijos. Con los años logró comprar tierras, establecer negocios y acumuló una fortuna considerable. Murió hace 6 meses a los 98 años. Mercedes escuchaba como si le estuvieran contando la historia de otra persona. Todo sonaba demasiado lejano, demasiado irreal. Antes de morir, continuó el licenciado, don Joaquín contrató mis servicios para encontrar a su única familia viva en México. Quería dejar su herencia a los descendientes de su hermana Esperanza. Hemos tardado 6 meses en rastrear la genealogía, en encontrar certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Ha sido un trabajo detectivesco impresionante. El corazón de Mercedes latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Y usted dice que yo... Usted, señora Mercedes Ruiz, nacida Montoya, es la única heredera directa de don Joaquín Montoya. Según nuestros registros, su madre era Rosa Montoya, hija de Esperanza Montoya. Eso la convierte a usted en la sobrina nieta de don Joaquín. Mercedes se llevó las manos temblorosas al pecho. Pero eso no puede ser. Yo soy una mujer pobre. Vivo con una pensión miserable. Si tuviera familia rica, alguien me habría buscado antes. Don Joaquín perdió contacto con México durante la Revolución. Durante décadas no supo si tenía familia viva aquí. Solo al final de su vida decidió buscar y nos dio órdenes específicas. Encontrar a cualquier descendiente de su hermana Esperanza y entregarles la herencia completa. El abogado sacó un documento oficial con sellos dorados y letras elegantes. Señora Mercedes, según el testamento de don Joaquín Montoya, usted acaba de heredar propiedades en California valoradas en $2.400.000 estadounidenses. Mercedes sintió que el mundo se detenía. Las palabras resonaban en sus oídos, pero no lograba procesarlas. $2.400.000 era una cantidad tan astronómica que su mente no podía siquiera imaginarla. Eso debe ser un error, murmuró con voz quebrada. Yo ayer no tenía ni 10 pesos. Ofrendé mi última moneda en la iglesia. Esto debe ser una confusión. El licenciado Vázquez la miró con ojos llenos de comprensión y algo que parecía admiración. Señora Mercedes, no hay ningún error. Hemos verificado toda la documentación 3 veces. Y permítame decirle algo. El hecho de que usted haya dado su última moneda a la iglesia me confirma que don Joaquín eligió bien a su heredera. Él dejó una carta específica diciéndome que buscara a alguien de corazón noble, no solo a un descendiente de sangre. Mercedes comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no sabía cómo procesarla. 24 horas antes había dado todo lo que tenía por amor a Dios y ahora el cielo le devolvía una bendición que superaba todos sus sueños más locos. ¿Es verdad esto?, preguntó entre sollozos. ¿No es una broma cruel? Es completamente verdad, señora. Tengo aquí todos los documentos legales, las escrituras de las propiedades, los papeles del banco. Solo necesito que usted firme algunos documentos para hacer efectiva la transferencia. Mercedes se puso de pie con dificultad y caminó hacia la ventana que daba al patio. Ahí estaba el pequeño altar que había construido años atrás, con ladrillos y una imagen de Jesús. Se arrodilló frente a la imagen, sin importarle que el distinguido abogado la estuviera viendo, y oró con voz alta y clara. Jesús mío, ayer te di 10 pesos que eran todo lo que tenía. Hoy me traes millones que no merezco. Pero yo sé que esto no es casualidad. Tú sabías lo que estabas haciendo.
Ayúdame a usar esta bendición para glorificar tu nombre y ayudar a otros como tú me has ayudado a mí. Cuando se levantó, el licenciado Vázquez tenía lágrimas en los ojos. Señora Mercedes, en 30 años de carrera he entregado herencias a muchas personas, pero nunca había visto una reacción como la suya. La mayoría de la gente se vuelve loca de alegría, empieza a hacer planes de gastos, se olvida de todo y de todos. Usted lo primero que hace es agradecer a Dios y pensar en ayudar a otros. Don Joaquín estaría orgulloso. Durante las siguientes 2 horas, el abogado le explicó todos los detalles de la herencia. Además del dinero, había propiedades. Un rancho en California, 2 casas en Los Ángeles y varias inversiones que generaban ingresos mensuales considerables. También le mostró fotografías de don Joaquín, un hombre mayor de rasgos nobles que efectivamente se parecía a las descripciones que Mercedes recordaba de su abuela. ¿Y qué tengo que hacer ahora?, preguntó Mercedes, aún aturdida por la magnitud de todo. Por ahora, nada urgente. Las propiedades están siendo administradas por una empresa de confianza en California. Los ingresos mensuales comenzarán a llegar a su cuenta bancaria el próximo mes. Si usted quiere, puede viajar a Estados Unidos para conocer las propiedades, o puede quedarse aquí y simplemente disfrutar de su nueva situación económica. Mercedes negó con la cabeza. Yo ya estoy muy vieja para viajar tan lejos. Guadalajara es mi hogar, aquí está mi iglesia, mi comunidad. Lo que sí quiero es usar este dinero para bendecir a otros. Eso es exactamente lo que don Joaquín esperaba. Él dejó una cláusula especial en el testamento. Si su heredera demostraba tener un corazón generoso, tenía libertad completa para usar la herencia como quisiera, incluyendo donaciones caritativas. Cuando el abogado se fue, después de dejar todos los documentos firmados y de prometer regresar la siguiente semana con más detalles, Mercedes se quedó sola en su casita. Pero era una soledad diferente, llena de una presencia que casi podía tocar. Se arrodilló una vez más frente a su pequeño altar y habló con Jesús como si estuviera físicamente presente. Señor, yo no entiendo tus caminos, pero sé que son perfectos. Ayer te di 10 pesos y hoy me das millones. Pero lo más hermoso no es el dinero, sino saber que tú me viste dar esa ofrenda con amor puro. Ayúdame a ser digna de esta bendición. Esa tarde, Mercedes no se preocupó por la comida. Sabía que Dios proveería, y efectivamente, doña Carmen llegó con un plato de mole y tortillas calientes. Algo me dijo que vinieras a verte, le dijo con una sonrisa. ¿Cómo estás? Mercedes decidió no contarle a nadie sobre la herencia todavía. Quería procesar todo con calma, orar y pedir sabiduría antes de tomar cualquier decisión importante. Esa noche durmió mejor que en años. Por primera vez en mucho tiempo, sus sueños no estuvieron llenos de preocupaciones por el dinero de la renta o por la comida del día siguiente. Soñó que caminaba por un jardín hermoso donde Jesús mismo la tomaba de la mano y le decía: «Hija, yo siempre recompenso la fe sincera. Ahora ve y comparte con otros la bendición que has recibido». Los siguientes días pasaron como en una nube para Mercedes. Cada mañana se despertaba pensando que todo había sido un sueño hermoso, pero luego veía los documentos legales en la mesa de su cocina y la realidad la golpeaba de nuevo. Era millonaria. Una mujer de 83 años que había vivido en la pobreza toda su vida ahora tenía más dinero del que podía siquiera imaginar. El primer cambio llegó el lunes de la siguiente semana, cuando el licenciado Vázquez regresó con más documentos y una noticia que la dejó sin habla. «Señora Mercedes, ya están listos todos los trámites bancarios. A partir de hoy, usted tiene acceso a una cuenta que contiene $50,000 para gastos inmediatos. El resto del dinero está en inversiones que le generarán ingresos mensuales de aproximadamente $15,000. Mercedes tuvo que sentarse. $15,000 mensuales eran más de 300,000 pesos mexicanos. En un mes recibiría más dinero del que había visto en toda su vida junta. «Licenciado», dijo con voz temblorosa, «yo no sé manejar tanto dinero. Toda mi vida he vivido con 1,200 pesos al mes. Esto me da miedo. ¿Y si cometo errores?
¿Y si alguien se aprovecha de mí? El abogado sonrió con paterna comprensión. Por eso estoy aquí, señora Mercedes. Don Joaquín dejó instrucciones específicas para que usted tenga todo el apoyo que necesite. Hemos contratado un administrador financiero de confianza que la va a asesorar en todo, pero las decisiones importantes siempre serán suyas. Durante los siguientes días, Mercedes siguió con su rutina habitual: despertarse temprano, ir a misa, regresar a casa. Pero ahora todo tenía un sabor diferente. Sabía que podía comprar cualquier cosa que quisiera, pagar todas sus deudas, mudarse a una casa mejor. Sin embargo, lo que más ocupaba su mente no eran los lujos que podía darse, sino las formas en que podía ayudar a otros. El primer gasto que hizo fue modesto pero significativo. Pagó los 6,000 pesos de renta atrasados y 6 meses por adelantado. Cuando el propietario llegó esperando malas noticias, Mercedes le entregó el dinero completo en efectivo. «Señora Mercedes», dijo el hombre con asombro, «¿de dónde sacó este dinero? Yo pensé que...». «Dios proveyó», respondió Mercedes simplemente. «Él nunca abandona a sus hijos». El segundo cambio que hizo fue en su despensa. Fue al mercado y por primera vez en años compró sin ver precios. Carne fresca, verduras, frutas, todo lo que había tenido que negarse durante tanto tiempo. Pero lo más hermoso fue que compró el doble de todo. Una parte para ella y otra para regalar. Ese día visitó a doña Soledad, una vecina viuda de 75 años que vivía sola y que sobrevivía vendiendo tamales en la calle. Llegó con una canasta llena de comida. «Mercedes, ¿qué es todo esto?», preguntó Soledad con lágrimas en los ojos. «Un regalito, hermana. Dios me bendijo y quiero compartir mi bendición». Soledad la abrazó con tanta fuerza que Mercedes pensó que le iba a quebrar las costillas. «No sabes cuánto necesitaba esto. Llevo 3 días comiendo puras tortillas con sal. Dios te bendiga, Mercedes». Durante la siguiente semana, Mercedes estableció una rutina discreta pero poderosa. Cada día identificaba a una familia necesitada de la colonia y encontraba maneras sutiles de ayudar. Le pagó 3 meses de medicamentos a don Roberto, que sufría de diabetes pero no tenía dinero para insulina. Le dio 1,000 pesos a María Elena para que comprara útiles escolares para sus hijos. Pagó la cuenta de luz atrasada de la familia Hernández para que no les cortaran el servicio, pero lo hacía todo en secreto, sin alardear, sin buscar reconocimiento. Simplemente aparecía en el momento exacto, con la ayuda exacta que cada familia necesitaba. Una mañana, mientras estaba en la misa de las 7, el padre Miguel hizo un anuncio que le llegó directo al corazón. «Hermanos, como saben, nuestra iglesia necesita reparaciones urgentes. El techo tiene filtraciones graves, y si no lo arreglamos pronto, va a ser peligroso para todos nosotros. Hemos estado ahorrando durante 2 años, pero aún nos faltan 50,000 pesos para completar la obra». Mercedes sintió inmediatamente que Dios le estaba hablando. Después de la misa, se acercó al padre Miguel. «Padre, yo quisiera donar ese dinero para el techo». El sacerdote la miró con sorpresa. «Mercedes, ¿estás segura? Es mucho dinero. Sé que tu situación económica es difícil». Mercedes sonrió con esa paz que había aprendido a reconocer como la presencia de Dios. «Padre, Dios me ha bendecido de maneras que no puedo explicar. Quiero que esta iglesia esté hermosa para su gloria». Al día siguiente, Mercedes llegó a la parroquia con un sobre que contenía 50,000 pesos en efectivo. Cuando el padre Miguel abrió el sobre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mercedes, esto es un milagro. ¿Cómo conseguiste este dinero? El mismo Dios que multiplica los panes y los peces sigue haciendo milagros, Padre, solo que a veces los hace a través de nosotros». Las reparaciones del techo comenzaron inmediatamente, y pronto toda la comunidad estaba hablando del milagro. Nadie sabía exactamente de dónde había salido el dinero, pero todos sabían que Mercedes estaba involucrada de alguna manera. Sin embargo, la transformación más profunda de Mercedes no era material, sino espiritual. Cada día sentía una conexión más íntima con Dios. Sus oraciones ya no eran súplicas desesperadas, sino conversaciones tranquilas
con alguien a quien sentía muy cerca. Una noche, mientras oraba frente a su altar casero, tuvo una experiencia que la marcó para siempre. Era como si una voz dulce y familiar le hablara directamente al corazón. «Hija mía, tu ofrenda de 10 pesos valía más para mí que todas las riquezas del mundo, porque la diste con amor puro. Ahora te he dado estas riquezas no para que las guardes, sino para que seas mi instrumento de bendición para otros». Mercedes lloró de emoción. «Señor, yo quiero ser digna de esta confianza. Muéstrame cómo usar este dinero para tu gloria». La respuesta llegó de manera inesperada. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la iglesia, se encontró con un grupo de niños de la colonia que estaban tristes porque la escuela primaria local había cerrado por falta de fondos. Los padres no tenían dinero para enviar a sus hijos a escuelas privadas, y la escuela pública más cercana estaba a 5 kilómetros de distancia. Mercedes sintió que su corazón se partía. Recordó su propia infancia, cuando tuvo que dejar la escuela a los 10 años para ayudar en la casa. No quería que estos niños tuvieran el mismo destino. Esa tarde visitó al director de la escuela cerrada, un hombre mayor llamado profesor Raúl, que había dedicado 40 años de su vida a la educación. «Profesor», le dijo Mercedes, «¿cuánto dinero se necesita para reabrir la escuela?». El hombre suspiró con tristeza. «Señora Mercedes, necesitaríamos al menos 200,000 pesos para cubrir salarios, materiales, mantenimiento del edificio. Es una cantidad imposible de conseguir en una comunidad como la nuestra». Mercedes sintió esa paz familiar llenando su corazón. «¿Y si yo pudiera conseguir ese dinero?». El profesor la miró con incredulidad mezclada con esperanza. «¿En serio? ¿Usted cree que podría? Déjeme pensarlo en oración, profesor. Dios tiene maneras misteriosas de obrar». Al día siguiente, Mercedes regresó con una propuesta que dejó al profesor sin palabras. Ella financiaría completamente la reapertura de la escuela, no solo por 1 año, sino por 5 años. Además, establecería un programa de becas para que ningún niño de la colonia se quedara sin educación por falta de recursos. «Pero señora Mercedes», balbuceó el profesor, «esos son más de 1,000,000 de pesos. ¿Cómo puede...?» «Profesor, cuando Dios decide bendecir a alguien, no lo hace a medias. Que Él me ha dado esta riqueza para compartirla, no para guardarla. Y no hay mejor inversión que la educación de nuestros niños». La noticia de la reapertura de la escuela se extendió por toda la colonia como fuego en pasto seco. Las familias lloraban de alegría, los niños saltaban de emoción, y todos se preguntaban quién era el misterioso benefactor que había hecho posible este milagro. Mercedes insistió en mantenerse anónima, pero todos sabían que ella estaba involucrada. La mujer que había sido conocida como la pobrecita de Mercedes, ahora era vista con una mezcla de respeto, admiración y curiosidad. Pero lo que más impresionaba a la gente no era el dinero que estaba donando, sino la forma en que lo hacía. Mercedes seguía viviendo en la misma casita humilde, vistiendo la misma ropa sencilla, caminando las mismas calles con el mismo bastón de madera carcomida. La riqueza no había cambiado su esencia, si acaso la había hecho más generosa, más compasiva, más cercana a Dios. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio de su casa disfrutando del atardecer, llegó su vecina Carmen con una pregunta directa. «Mercedes, toda la colonia sabe que algo cambió en tu vida. Ayer eras la mujer más pobre del barrio y ahora estás ayudando a todo el mundo. ¿Qué pasó?». Mercedes sonrió con esa paz que ya se había vuelto su característica más notable. «Carmen, ¿tú recuerdas el domingo pasado cuando ofrendé mi última moneda en la iglesia?». «Claro que me acuerdo. Te vi dar esos 10 pesos y supe que era todo lo que tenías. Me partió el corazón, pues resulta que Dios estaba viendo esa ofrenda también, y decidió devolverme mucho más de lo que yo le di». Carmen la miró con los ojos muy abiertos. «¿Me estás diciendo que Dios realmente recompensó tu generosidad?». «Te estoy diciendo que cuando das todo lo que tienes por amor a Dios, Él se encarga de darte todo lo que necesitas, y a veces mucho más». Esa noche, Carmen no pudo dormir pensando en las palabras de Mercedes. Al día siguiente,
tomó los 500 pesos que tenía ahorrados para emergencias y los ofrendó en la misa. No porque esperara recibir una herencia millonaria, sino porque había entendido algo profundo. La verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que compartes. Mientras tanto, Mercedes continuaba transformando vidas con discreción y humildad. Pero estaba a punto de darse cuenta de que su historia apenas había comenzado y que Dios tenía planes aún más grandes para ella. Habían pasado 3 meses desde que Mercedes recibió la herencia, y su vida había tomado un ritmo que nunca habría imaginado posible. Cada mañana despertaba con la certeza de que tendría otra oportunidad de ser instrumento de bendición para alguien. La escuela estaba funcionando a pleno rendimiento con 150 niños matriculados. La iglesia lucía un techo nuevo que brillaba bajo el sol tapatío y al menos 30 familias de la colonia habían recibido ayuda directa de Mercedes de una u otra forma. Pero lo que más llenaba su corazón no eran las obras materiales que estaba financiando, sino los cambios que veía en las personas. Carmen había comenzado a dar clases de catecismo gratuitas a los niños de la escuela. Don Roberto, curada su diabetes gracias a los medicamentos que Mercedes le había pagado, ahora ayudaba como carpintero voluntario en las reparaciones de la iglesia. María Elena había empezado un pequeño negocio de comida con el dinero que Mercedes le había prestado sin intereses y ya había pagado la mitad. La colonia entera parecía haber despertado de un sueño de resignación. La gente sonreía más, se ayudaba mutuamente y había una sensación palpable de esperanza flotando en el aire. Mercedes veía todo esto y sabía que su ofrenda de 10 pesos había sido la semilla más fructífera que había plantado jamás. Una mañana de febrero, mientras estaba en la misa de las 7 como de costumbre, notó la presencia de un hombre joven que no conocía. Tendría unos 35 años, vestía de manera casual pero elegante y llevaba una cámara discreta en la mano. Durante toda la misa, Mercedes sintió su mirada fija en ella, pero no de manera incómoda, sino con una curiosidad respetuosa. Después del servicio, cuando Mercedes se dirigía hacia la salida, el joven se le acercó con una sonrisa tímida. «Disculpe, señora, ¿podría hablar con usted un momento? Mi nombre es Gabriel Moreno, soy reportero del programa Testimonios de Fe de Televisa Guadalajara». Mercedes se detuvo, sintiendo inmediatamente una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «¿Reportero? ¿Y para qué me quiere?» Gabriel se veía genuinamente emocionado. «Señora, llevo 3 semanas investigando una historia increíble que está sucediendo en esta colonia. Una escuela que reabrió misteriosamente, una iglesia que se reparó sin explicación aparente, familias enteras que han salido de la pobreza gracias a la ayuda de un ángel anónimo. Y todos los caminos me llevan a usted». Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. Había trabajado tan duro para mantenerse en el anonimato, para que toda la gloria fuera para Dios y no para ella. «Joven, yo creo que está confundido. Yo no soy nadie especial. Señora, con todo respeto, eso es exactamente lo que haría alguien especial, negar que lo es». Gabriel se acercó un poco más, bajando la voz. «He hablado con el profesor Raúl, con el padre Miguel, con al menos 20 familias de esta colonia. Todos me cuentan la misma historia. Una mujer humilde que apareció en sus momentos más difíciles, con ayuda exacta, como si fuera enviada del cielo». Mercedes miró hacia la imagen de Jesús que presidía el altar mayor, como buscando orientación. «¿Y qué es lo que usted quiere de mí?» «Solo quiero que cuente su historia. La gente necesita escuchar testimonios reales de cómo Dios sigue obrando milagros en nuestros días. Su testimonio podría cambiar vidas». Mercedes permaneció en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos para Gabriel. Finalmente, habló con esa voz suave pero firme que había aprendido a reconocer como la de alguien que consulta con Dios antes de tomar decisiones importantes. «Joven Gabriel, si Dios quiere que yo cuente mi historia, será para su gloria, no para la mía. Déjeme orar sobre esto, y mañana le doy una respuesta». Esa noche, Mercedes pasó horas en oración frente a su altar casero. Le contó a Jesús todas sus dudas, todos sus miedos. ¿Y si la gente pensaba que se estaba vanagloriando?
¿Y si su testimonio sonaba falso o exagerado? ¿Y si al contar su historia perdía esa conexión íntima que había desarrollado con Dios? Pero mientras oraba, recordó las palabras que el Señor le había hablado al corazón semanas atrás. Te he dado estas riquezas no para que las guardes, sino para que seas mi instrumento de bendición para otros. Y comprendió que su testimonio también podría ser una forma de bendecir, de dar esperanza a gente que estaba pasando por situaciones difíciles. Al día siguiente, Mercedes le dijo a Gabriel que aceptaba contar su historia, pero con una condición. Todo lo que yo diga tiene que ser para dar gloria a Dios, no para hacerme famosa, y si hay algún dinero involucrado en esto, yo no quiero ni un peso. Todo lo que sea, se dona para obras de caridad. Gabriel estuvo de acuerdo inmediatamente. Había algo en la forma de ser de Mercedes que lo conmovía profundamente. En 15 años de carrera, había entrevistado a muchas personas que afirmaban haber vivido milagros, pero la mayoría buscaba fama o dinero. Mercedes era diferente. Había una autenticidad en ella que no se podía fingir. La entrevista se realizó en la casa humilde de Mercedes, con la cámara enfocada en su rostro arrugado, pero iluminado por una paz inexplicable. Durante 2 horas, Mercedes contó su historia con lujo de detalles: la pobreza, la soledad, el momento de decisión cuando ofrendó su última moneda, la llegada del abogado, la herencia inesperada y, sobre todo, la certeza absoluta de que todo había sido obra de Dios. Pero lo que más impactó a Gabriel no fueron los aspectos extraordinarios de la historia, sino la forma en que Mercedes la contaba. No había drama artificial, no había exageraciones, no había autocompasión. Solo la narración sencilla de una mujer que había vivido algo sobrenatural, y lo contaba con la naturalidad de quien habla de hechos cotidianos. «Señora Mercedes», preguntó Gabriel hacia el final de la entrevista, «¿qué les diría a las personas que están viendo esto y que están pasando por momentos muy difíciles económicamente?» Mercedes miró directamente a la cámara, y por un momento Gabriel sintió que no era ella quien estaba hablando, sino que sus palabras venían de un lugar mucho más profundo. «Hermanos míos que me están escuchando, yo sé lo que es no tener ni para un pedazo de pan. Sé lo que es acostarse con hambre y despertarse sin esperanza. Pero también sé que Dios nunca abandona a sus hijos. Tal vez Él no les vaya a dar una herencia millonaria como me la dio a mí, pero sí les va a dar exactamente lo que necesiten en el momento exacto en que lo necesiten. Lo que yo les pido es que no pierdan la fe, que sigan siendo generosos, aunque no tengan casi nada, que sigan orando, aunque sientan que Dios no los escucha, y que recuerden que cuando nosotros damos todo lo que tenemos por amor, Dios se encarga de multiplicarlo de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Mi moneda de 10 pesos valía menos que un refresco, pero para Dios valió millones porque la di con amor puro. La ofrenda de ustedes, por pequeña que sea, también vale millones para Él si la dan con el corazón». Cuando terminó la entrevista, Gabriel tenía lágrimas en los ojos. En 15 años de profesión, nunca había grabado algo tan auténtico, tan poderoso, tan cargado de esperanza real. «Señora Mercedes», le dijo mientras guardaba su equipo, «usted acaba de dar el testimonio más hermoso que he escuchado jamás. Esto va a tocar millones de corazones». El programa se transmitió un domingo por la noche del mes de marzo y el impacto fue inmediato y abrumador. En las primeras 24 horas, el video del testimonio de Mercedes acumuló más de 2 millones de reproducciones en redes sociales. Los comentarios eran una avalancha de personas compartiendo sus propias historias de fe, pidiendo oraciones, contando cómo las palabras de Mercedes habían tocado sus corazones. Pero lo más impresionante comenzó a suceder en los días siguientes. Televisa Guadalajara empezó a recibir cientos de llamadas diarias de personas que querían ayudar a Mercedes o que querían contarle sus propios testimonios de generosidad recompensada por Dios. Una empresaria de Monterrey llamó para donar 100,000 pesos a la escuela que Mercedes había reabierto. Un grupo de médicos de Ciudad de México se ofreció para dar consultas gratuitas en la colonia Santa Cecilia todos los sábados. Una cadena de supermercados
decidió establecer un programa permanente de donación de alimentos para las familias más necesitadas de la zona. Pero lo que más conmovió a Mercedes fueron las cartas. Miles de cartas de gente común, contándole cómo su testimonio había cambiado sus vidas. Señora Mercedes, yo soy una madre soltera con 3 hijos, y la semana pasada me quedé sin trabajo. Estaba desesperada, pensando en quitarme la vida. Pero vi su testimonio y decidí dar los últimos 50 pesos que tenía para la colecta de mi iglesia. Al día siguiente, me llamaron de una empresa para ofrecerme un trabajo mejor del que había perdido. Dios la bendiga por darme esperanza. Doña Mercedes, soy un empresario que tenía mucho dinero pero un corazón muy duro. Después de escuchar su historia, decidí cambiar. He empezado a ayudar a mis empleados que tienen problemas económicos y por primera vez en años siento paz en mi corazón. Usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que compartimos. Querida Mercedes, tengo 80 años como usted, y después de que murió mi esposo, me sentía inútil. Pero su ejemplo me inspiró a usar mis ahorros para ayudar a niños huérfanos. Ahora tengo una razón para levantarme cada mañana. Gracias por mostrarme que nunca somos demasiado viejos para ser instrumentos de Dios. Mercedes leía cada carta con lágrimas en los ojos. No podía creer que su simple testimonio estuviera generando una ola de generosidad y esperanza por todo México. Pero el verdadero impacto se vio en su propia colonia. La historia de Mercedes había inspirado a todos sus vecinos a ser más generosos, más unidos, más comprometidos con ayudarse mutuamente. La colonia Santa Cecilia se había convertido en un ejemplo de cómo una comunidad puede transformarse cuando el amor de Dios se hace tangible a través de acciones concretas. Una tarde, mientras Mercedes caminaba por las calles de su barrio, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no veía caras tristes, ya no escuchaba quejas constantes, ya no sentía esa pesadez que antes flotaba en el aire como una nube gris. En su lugar había sonrisas genuinas, saludos cariñosos, niños jugando en calles que ahora se sentían seguras, familias conversando en las puertas de casas que ya no parecían refugios de desesperanza, sino hogares llenos de vida. Se detuvo frente a la escuela que había ayudado a reabrir y vio a los niños saliendo con sus mochilas, corriendo hacia sus madres, riendo como solo saben reír los niños cuando sienten que el mundo es un lugar bueno. En ese momento, Mercedes entendió que su moneda de 10 pesos no había comprado solo una herencia millonaria. Había comprado la transformación de toda una comunidad, la restauración de la esperanza de cientos de familias, la certeza renovada de que Dios sigue obrando milagros en el mundo. Pero la historia de Mercedes estaba a punto de dar un giro aún más extraordinario. Porque cuando Dios decide usarte como instrumento de bendición, no hay límites para lo que puede lograr a través de tu vida. 6 meses después de que su testimonio se transmitiera por televisión, Mercedes Ruiz se había convertido sin proponérselo en una de las mujeres más conocidas y respetadas de México. Su historia había trascendido las fronteras del país y había llegado a comunidades latinas en Estados Unidos, España, Argentina, Colombia. Donde quiera que hubiera personas de habla hispana, enfrentando dificultades económicas, ahí estaba circulando el video de la anciana de 83 años que había dado su última moneda y había recibido una herencia millonaria. Pero Mercedes seguía siendo la misma mujer humilde que despertaba cada mañana a las 5:30, se arrodillaba junto a su cama para agradecer a Dios por otro día de vida y caminaba las mismas 6 cuadras hacia la parroquia del Sagrado Corazón. La única diferencia era que ahora, en lugar de caminar sola, su trayecto se había convertido en una procesión informal de vecinos que querían acompañarla, turistas que venían de otras ciudades para conocerla, y reporteros que querían documentar cada paso de la mujer que había demostrado que los milagros siguen sucediendo. La fama no había cambiado su esencia, pero sí había multiplicado exponencialmente su capacidad de hacer el bien. Las donaciones que llegaban a su nombre se contaban ahora por millones de pesos. Empresarios de todo el país le enviaban cheques
para sus proyectos de caridad. Políticos querían fotografiarse con ella para asociarse con su imagen de generosidad auténtica. Mercedes había establecido una rutina para manejar toda esta atención. Aceptaba las donaciones con gratitud, rechazaba cualquier dinero que fuera directamente para ella y canalizaba todo a través de la Fundación Mercedes Ruiz, una organización sin fines de lucro que había creado con la ayuda del licenciado Vázquez para administrar de manera transparente todos los recursos. La fundación ya había abierto 3 escuelas más, en colonias marginadas de Guadalajara. Había establecido 2 comedores comunitarios, había creado un programa de microcréditos para madres solteras y había financiado cirugías gratuitas para más de 200 niños de escasos recursos. Pero lo que más orgullo le daba a Mercedes no eran los números ni las obras materiales. Era ver cómo su historia había inspirado a miles de personas a ser más generosas, más compasivas, más conscientes de las necesidades de otros. Una mañana de agosto, mientras revisaba las cartas que llegaban diariamente a la fundación, Mercedes se encontró con una que la hizo llorar de emoción. Era de una niña de 9 años llamada Sofía, de un pueblo pequeño de Michoacán. Señora Mercedes, mi nombre es Sofía y tengo 9 años. Mi mamá me contó su historia y me gustó mucho. Yo tengo una alcancía donde ahorro para comprarme una muñeca, pero después de escuchar lo que usted hizo, decidí dar todo mi dinero en la iglesia. Son 32 pesos que he ahorrado durante 6 meses. No es mucho, pero lo doy con amor como usted hizo. Mi mamá dice que usted me puede contestar esta carta. Cree que Dios va a ver mi ofrenda, aunque soy muy pequeña. Mercedes se quedó inmóvil durante varios minutos, sosteniendo la carta con manos temblorosas. En esos 32 pesos de una niña de 9 años, veía reflejada su propia ofrenda de 10 pesos. El mismo corazón puro, la misma generosidad inocente, la misma fe absoluta en que Dios ve y recompensa el amor sincero. Inmediatamente le dictó una respuesta al secretario de la fundación. Querida Sofía, tu carta me hizo llorar de alegría. Quiero que sepas que tus 32 pesos valen más para Dios que millones de pesos dados sin amor. Él ve tu corazón puro, y estoy segura de que va a bendecir tu generosidad de maneras hermosas. Te voy a contar un secreto. Cuando yo tenía tu edad, también daba mis centavitos en la iglesia, y mi mamá me decía lo mismo que la tuya te dice. Dios siempre ha visto las ofrendas de los niños con ojos especiales. Sigue siendo generosa, sigue teniendo fe, y verás que la vida te va a sorprender con bendiciones increíbles. Te mando un abrazo y mis oraciones. Pero Mercedes decidió hacer algo más. Le pidió al licenciado Vázquez que estableciera una beca de estudios permanente a nombre de Sofía, que cubriría todos sus gastos educativos desde la primaria hasta la universidad. Cuando la familia recibió la noticia, la madre de Sofía llamó llorando a la fundación. Señora Mercedes, ¿cómo es posible? Mi hija dio 32 pesos y usted le está dando una beca universitaria. Esto es un milagro. Señora, respondió Mercedes con esa voz que ya se había vuelto inconfundible, los milagros suceden cuando Dios encuentra corazones puros como el de su hija. Yo solo soy el instrumento que Él está usando para multiplicar su generosidad. Historias como la de Sofía se repetían constantemente. La oficina de la fundación recibía testimonios diarios de personas que habían sido inspiradas por Mercedes a hacer actos de generosidad extraordinaria y que después habían recibido bendiciones inesperadas en sus propias vidas. Un día de septiembre llegó una noticia que conmocionó a Mercedes más que cualquier reconocimiento que hubiera recibido. El Papa Francisco había escuchado su historia y había enviado una carta personal felicitándola por su testimonio de fe y generosidad. Querida hermana Mercedes, decía la carta en perfecto español, su testimonio ha llegado hasta Roma y ha tocado profundamente mi corazón. Usted ha demostrado que la verdadera riqueza no consiste en acumular bienes materiales, sino en la capacidad de dar y de amar. Su ofrenda de 10 pesos vale más ante los ojos de Dios que todas las donaciones ostentosas de los ricos. Que el Señor siga bendiciendo su generosidad
y la use como instrumento de esperanza para muchos. Cuando el padre Miguel leyó la carta en voz alta durante la misa dominical, toda la iglesia estalló en lágrimas de emoción. Mercedes, sentada en su banca de siempre, lloraba en silencio mientras sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. El Papa, el representante de Cristo en la tierra, había reconocido su pequeño acto de fe, pero más allá de los reconocimientos y la fama internacional, lo que realmente llenaba el alma de Mercedes era algo mucho más profundo y personal. Cada noche, cuando se arrodillaba frente a su altar casero para orar, sentía una conexión con Dios que se había vuelto más íntima, más real, más tangible que cualquier cosa material que hubiera experimentado jamás. Una noche de octubre, mientras oraba con especial fervor pidiendo sabiduría para administrar bien todos los recursos que llegaban a la fundación, Mercedes tuvo una experiencia que marcaría el resto de su vida. No fue una visión dramática ni una aparición sobrenatural, sino algo mucho más sutil pero infinitamente más poderoso. Una certeza absoluta, grabada en lo más profundo de su corazón, de que su misión en la tierra estaba llegando a su culminación. No se trataba de una premonición de muerte, sino de algo diferente. Era la tranquilidad de saber que había cumplido el propósito para el cual Dios la había puesto en este mundo. Había demostrado que la fe sincera siempre es recompensada, que la generosidad auténtica nunca queda sin fruto, y que los milagros siguen sucediendo cuando los corazones humanos se abren al amor divino. A la mañana siguiente, Mercedes despertó con una claridad mental que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamó al licenciado Vázquez y le pidió que viniera a verla con urgencia. Cuando el abogado llegó, encontró a Mercedes más serena y radiante que nunca. «Licenciado», le dijo con esa voz suave pero firme que había aprendido a respetar, «quiero hacer mi testamento». Vázquez se sorprendió. Mercedes gozaba de buena salud para su edad y no parecía tener ningún problema de salud inmediato. «Señora Mercedes, ¿se siente bien? ¿Ha pasado algo?» Mercedes sonrió con esa paz que la caracterizaba. «Me siento mejor que nunca, licenciado, pero he aprendido que en la vida hay que estar preparado para todo, y quiero dejar todo en orden». Durante las siguientes 2 horas, Mercedes dictó su testamento con una precisión y una sabiduría que asombraron al abogado. No había ni un solo peso destinado para ella misma. Todo, absolutamente todo, quedaría destinado a obras de caridad específicas. La casa donde había vivido se convertiría en un centro comunitario para ancianos solos. Sus pocos bienes personales serían donados a familias necesitadas. Pero lo más impresionante era la distribución de la herencia millonaria de don Joaquín Montoya. «Quiero que se establezcan 50 becas universitarias permanentes para niños pobres de toda Latinoamérica», dictó Mercedes. «Que se construyan 10 escuelas más en comunidades marginadas de México. Que se financie un hospital pediátrico gratuito en Guadalajara. Y que se cree un fondo permanente para ayudar a madres solteras a establecer sus propios negocios». «Pero señora», interrumpió el licenciado, «eso suma más dinero del que tiene actualmente». Mercedes sonrió con una confianza inexplicable. «Licenciado, cuando Dios quiere que algo se haga, Él provee los recursos. Mi herencia seguirá creciendo después de mi muerte. Ya verá». El abogado no entendía esa extraña certeza de Mercedes, pero había aprendido a no cuestionar sus intuiciones. La mujer que había recibido una herencia millonaria 24 horas después de dar su última moneda, parecía tener una conexión con lo sobrenatural que desafiaba toda lógica. Durante los meses siguientes, Mercedes intensificó sus actividades de caridad como si supiera que el tiempo se le estaba agotando. Visitaba personalmente cada proyecto de la fundación, conocía por nombre a cada niño becado, abrazaba a cada madre que había recibido ayuda para su negocio. Sus días se habían vuelto una sinfonía de bendiciones compartidas. Por las mañanas, después de la misa, visitaba el hospital infantil que estaba en construcción y bendecía personalmente a cada trabajador. Por las tardes, recorría las escuelas que había ayudado a crear y se sentaba en el suelo a escuchar las canciones
que los niños habían compuesto en su honor. Por las noches, respondía personalmente cada carta que llegaba de gente agradecida de toda Latinoamérica. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de haber ofrendado su moneda de 10 pesos, Mercedes estaba en la iglesia participando en una misa especial de acción de gracias que el Padre Miguel había organizado para celebrar todos los milagros que habían sucedido en la comunidad. La iglesia estaba completamente llena, no solo con gente de la colonia, sino con personas que habían viajado desde otras ciudades y otros países para agradecer personalmente a Mercedes por cómo su testimonio había cambiado sus vidas. Cuando llegó el momento de la colecta, Mercedes se puso de pie despacio, se dirigió al altar y con manos que ya no temblaban depositó una moneda en la canasta. Pero esta vez no era una moneda de 10 pesos, era una moneda de oro puro que había mandado hacer especialmente para esta ocasión, con la inscripción «Para Dios», que multiplica lo poco cuando se da con amor. Mientras regresaba a su banca, Mercedes sintió que algo extraordinario estaba sucediendo en su cuerpo. No era dolor, no era debilidad. Era como si una luz cálida la estuviera llenando desde adentro, como si cada célula de su ser estuviera siendo transformada por una energía que no era de este mundo. Se arrodilló en su banca de siempre, fijó sus ojos en la imagen de Jesús crucificado, que había sido su compañía fiel durante tantos años, y murmuró una oración que salió directamente de su alma. Jesús mío, hace un año te di 10 pesos que eran todo lo que tenía. Hoy te doy mi vida entera, que es todo lo que soy. Gracias por haberme usado como tu instrumento. Gracias por haberme mostrado que cuando se ama de verdad, nunca se pierde nada, solo se multiplica todo. En ese momento, Mercedes experimentó algo que no tenía palabras para describir. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la iglesia entera estuviera suspendida en una dimensión diferente. Veía a Jesús no como una imagen en el altar, sino como una presencia real, viva, radiante, que extendía sus brazos para recibirla. «Ven, hija mía». Escuchó una voz que no llegaba a sus oídos, sino directamente a su corazón. «Has sido fiel en lo poco, ahora te voy a poner sobre lo mucho. Has terminado tu misión en la tierra. Es hora de recibir tu herencia eterna». Mercedes sonrió con una paz que transformó completamente su rostro. Los feligreses que estaban cerca notaron que algo extraordinario estaba sucediendo. Su piel parecía brillar con una luz suave, sus ojos reflejaban una serenidad absoluta y una sonrisa de felicidad pura se había dibujado en sus labios. «Sí, Señor», murmuró con voz apenas audible, «me voy contigo». Ya sin sufrimiento, sin angustia, sin lucha, Mercedes Ruiz cerró los ojos y entregó su alma en las manos de aquel que había multiplicado su ofrenda de 10 pesos en una herencia de amor eterno. Cuando la gente se dio cuenta de lo que había sucedido, un silencio sagrado llenó toda la iglesia. No había tristeza, no había llanto desconsolado. Había una sensación palpable de que acababan de presenciar algo santo, algo que trascendía la muerte ordinaria. El Padre Miguel se acercó lentamente, tomó el pulso de Mercedes y confirmó lo que todos sabían. Había muerto. Pero su rostro tenía una expresión de paz tan profunda, tan radiante, que parecía estar sonriendo a algo hermoso que solo ella podía ver. «Hermanos», dijo el Padre Miguel con voz quebrada pero firme, «acabamos de presenciar la muerte de una santa. Mercedes se fue como vivió, entregando todo a Dios con amor puro». Las noticias de la muerte de Mercedes se extendieron por todo el mundo en cuestión de horas. Pero lo extraordinario fue que su muerte no marcó el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa aún más poderosa. 3 días después de su funeral, al que asistieron más de 50,000 personas de toda Latinoamérica, el licenciado Vázquez recibió una llamada que lo dejó sin palabras. Un conglomerado de empresarios mexicanos que habían sido inspirados por la historia de Mercedes había decidido igualar peso por peso todas las donaciones que ella había hecho en vida. Esto significaba que los recursos para continuar su obra se habían duplicado automáticamente,
Las 50 becas universitarias se convertirían en 100. Las 10 escuelas se convertirían en 20. El hospital pediátrico tendría fondos no solo para funcionar, sino para expandirse a 3 ciudades más. Pero lo más increíble llegó una semana después. El gobierno de Estados Unidos, después de una investigación exhaustiva de la vida de don Joaquín Montoya, descubrió que había propiedades y inversiones que no habían sido incluidas en el testamento original. El valor total de estas propiedades adicionales era de $8 millones más. Por una cláusula legal que nadie había notado antes, todos estos recursos adicionales pasaban automáticamente a la heredera original, Mercedes Ruiz. Y por el testamento que ella había hecho, todo ese dinero se destinaba automáticamente a obras de caridad. La predicción de Mercedes se había cumplido exactamente. Su herencia había seguido creciendo después de su muerte. Pero el milagro más grande no fueron los millones de dólares adicionales. El milagro más grande fue el movimiento que se creó a partir de su testimonio. En toda Latinoamérica comenzaron a surgir círculos de Mercedes, grupos de personas que se comprometían a dar regularmente pequeñas ofrendas en sus iglesias locales, no esperando recibir herencias millonarias, sino simplemente siguiendo el ejemplo de generosidad pura que Mercedes había demostrado. En el primer año después de su muerte, estos círculos habían recaudado más de 100 millones de pesos para obras de caridad en comunidades pobres de toda América Latina. La moneda de 10 pesos de Mercedes se había convertido en la semilla de un movimiento de generosidad que estaba transformando la vida de millones de personas. 5 años después, la Fundación Mercedes Ruiz operaba en 15 países. Había construido 200 escuelas. Había financiado 50 hospitales. Había otorgado 10.000 becas universitarias. Y había ayudado directamente a más de 1 millón de familias a salir de la pobreza extrema. Pero lo más hermoso de todo era que en cada escuela, en cada hospital, en cada centro comunitario que llevaba su nombre, había una placa dorada con la misma inscripción, en memoria de Mercedes Ruiz, que demostró al mundo que cuando das todo lo que tienes por amor a Dios, Él te devuelve todo lo que necesitas para la eternidad. Su ofrenda de 10 pesos sigue multiplicándose en bendiciones infinitas. Y en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, la banca donde Mercedes se sentaba cada mañana se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles de personas de todo el mundo llegan cada año para sentarse ahí, para orar como ella oraba, para ofrecer sus pequeñas monedas con la misma fe pura que Mercedes demostró aquel domingo de noviembre cuando decidió dar todo lo que tenía. Porque la historia de Mercedes Ruiz no terminó con su muerte. Su historia continúa cada vez que alguien decide dar no de su abundancia, sino de su necesidad. Continúa cada vez que una persona pobre comparte lo poco que tiene con alguien que tiene aún menos. Continúa cada vez que alguien pone su fe en Dios por encima de sus miedos económicos. Mercedes demostró que los milagros no son eventos del pasado que leemos en la Biblia. Los milagros siguen sucediendo hoy, en este momento, en cualquier lugar donde un corazón humano decide amar sin condiciones, dar sin esperar, confiar sin reservas. Su moneda de 10 pesos se convirtió en la inversión más rentable de la historia, no porque generó millones de dólares, sino porque generó millones de actos de amor que seguirán multiplicándose hasta el fin de los tiempos. Y si tú que estás leyendo esto, tienes solo 10 pesos en el bolsillo, o 50 o 100, y sientes que Dios te está hablando al corazón para que los compartas con alguien que lo necesita más, hazlo sin miedo, porque tal vez, solo tal vez, tu pequeña ofrenda sea la semilla de un milagro que cambie no solo tu vida, sino la vida de miles de personas más. Porque en el reino de Dios, lo que importa no es cuánto das, sino cuánto amor pones en lo que das. Y cuando el amor es puro, Dios se encarga de multiplicarlo hasta límites que nuestra mente no puede siquiera imaginar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Si te inspiró a ser más generoso, actúa. Si te recordó que Dios sigue obrando milagros, cree. Porque la historia de Mercedes Ruiz no es solo la historia de una anciana de 83 años,
Es la historia de lo que puede suceder cuando cualquiera de nosotros decide poner toda su confianza en las manos amorosas del Señor. Dale me gusta si crees que la generosidad sincera siempre es recompensada por Dios. Comparte para que más personas conozcan este testimonio de fe. Suscríbete para más historias que te recordarán que los milagros siguen sucediendo en nuestros días. Y recuerda, tu ofrenda de hoy, por pequeña que sea, puede ser la semilla del milagro de mañana, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad, y su amor por ti es infinitamente más grande que cualquier necesidad que puedas tener. ¿Has vivido algún milagro similar en tu vida después de hacer un acto de generosidad? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra de esperanza que alguien necesita escuchar hoy.